Bendiciones para todos, soy la pastora Ruth de Ruiz y en este tiempo tengo el privilegio y la bendición de compartir contigo el tiempo con Dios, que es vida viva. Realmente este es un devocional que inspira, que motiva y que nos deja tanta enseñanza, tiene tanta riqueza, así que tú no puedes perderte de verdad de hacer ese devocional, porque ahí está la palabra que es vida para nosotros. Esa vida viva que habla es la palabra de Dios y nos instruye y nos redarguye y nos anima y nos levanta. Así que este día vamos a ir a Lucas 26 y la enseñanza dice sabiduría en la enseñanza, valga la redundancia. Y dice el versículo 20, y acechándolo, enviaron a espías que simularon ser justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Aquí habla de Jesús. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino en verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito, dar tributo a César o no? Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién es la imagen y la inscripción. Respondiendo dijeron: de César. Ellos sabían que era de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Y dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? El dilema de Jesús con esta pregunta era simple. Si él dijera que los impuestos debían pagarse, podría ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, haciéndolo impopular con el pueblo judío. Y si él dijera que los impuestos no debían pagarse, se convertiría en enemigo de Roma. Roma había exigido durante mucho tiempo a los judíos de Palestina que pagaran impuestos, y al menos desde el año 6 después de Cristo eran forzados a pagar impuestos directamente al tesoro del emperador. Algunos patriotas judíos, como los celotes, se rehusaban, no queriendo reconocer el gobierno de Roma como legítimo. La mayoría de la gente lo pagaba de mala gana. Y realmente esta palabra es de verdad, como les decía al principio, hay tanta sabiduría en la palabra, y nosotros lo que realmente tenemos que hacer es obedecer a la palabra, ser obedientes a la palabra, porque cuando nosotros obedecemos a todo el consejo de la palabra, entonces no hay duda que nos irá bien. Dice más adelante: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, se callaron. Y realmente eso es lo que da la palabra. Muchas veces nosotros cuestionamos hacer ciertas cosas. En estos pasajes nos está hablando de que le tenemos que dar al gobierno los impuestos, de pagar nuestros impuestos, de no hacernos los locos muchas veces, como queriendo arreglar algo para no dar lo que tenemos que darle al gobierno, y después también queriendo evadir el que le tenemos que dar a Dios lo que le pertenece a Él, porque muchas veces ponemos pretextos, nos excusamos bajo muchas cosas para no cumplir con lo que Dios nos está mandando. Y aquí en esta palabra Él nos habla tan claro, el Señor, de verdad, por qué debemos de dar a cada uno, pues al gobierno los impuestos y a Dios
lo que es de Dios. No hay vuelta de hoja, no podemos rebuscar nosotros, no podemos irnos por otro lado, porque aquí en la palabra está tan claro cuando Él nos dice eso. ¿Por qué siguen probándome cuando siempre pierden? Y es cierto, cuando nosotros queremos buscar salidas, queremos irnos por otro lado de lo que no dice la palabra, siempre nos vamos a perder, siempre vamos a ir a caer a un lugar que no es el correcto. Mientras que si Dios nos está guiando, si Dios tenemos esta guía de verdad, que es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿por qué tenemos que buscar por otro lado hacer las cosas como a nosotros mejor nos parezca? Cuando tenemos aquí toda la instrucción. No debemos de hacerlo de ninguna otra manera. No tenemos que buscar atajos. No tenemos que evadir. No doy a Dios por esto, porque si no me voy a quedar sin esto, por si no me voy a quedar con lo otro. O no doy mis impuestos porque el gobierno tiene tanto dinero que para qué va a necesitar el mío. No, es ley. Nos manda el Señor que tenemos que dar a Dios lo que es de Él y al César, que es el gobierno, lo que es de Él. Y dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Esencialmente Jesús dijo, ustedes reconocen la autoridad civil de César. Cuando usan sus monedas, por lo tanto, están obligados a pagarle los impuestos que Él les pide. Lo que nos corresponde. No tenemos que dar más ni menos. Lo que es, tenemos que darlo. Tenemos que dar el 10% a Dios y los impuestos que nos toque que pagar, la cantidad que sea que tengamos que pagar, darla para estar bien delante de Dios. Y miren, dice, se puede aprender una lección espiritual de lo que está inscrito en las monedas emitida, por ejemplo, la moneda de los Estados Unidos, dado que cada frase tiene una conexión con la vida cristiana. Por ejemplo, en esa dice, en Dios confiamos, libertad, y hay una palabra que dice pluribus, de entre muchos, uno. Eso es lo que quiere decir eso. Pues dada a César lo que es de César. Jesús afirmaba aquí que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos de ser obedientes al gobierno en todo, absolutamente en todo, y también obedientes a Él. Así que te dejo de verdad este día esta reflexión. Reflexiona sobre lo que hoy has aprendido. Reflexiona sobre lo que hoy te deja la palabra, y yo quiero que por favor oremos. Vamos a orar este día y vamos a que Dios nos ayude a ser obedientes, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando somos obedientes, somos bendecidos. Cuando somos obedientes, a Dios no le cuesta de verdad que el cumplimiento de las promesas que nos ha dado venga a nuestra vida, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, este día te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por poder, Señor, compartir la palabra, Señor, y darnos esta reflexión tan linda, Señor, donde hay tanta sabiduría, donde hay tanta riqueza, mi Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar, Señor, nuestros impuestos, Señor, a cabalidad, Señor, a darte a ti, Señor, ese 10% que nos habla la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que nuestras bendiciones no sean atrasadas, Señor, porque nosotros mismos las atrasamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a caminar en rectitud, Señor, a hacer todo lo que te agrada a ti, mi Dios, a cumplir con tu palabra, Señor, con todo el consejo de la palabra, Señor, no solo con lo que me conviene a mí, Señor, sino con todo lo que tú nos mandas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te doy gracias este día, Señor, bendigo tu nombre, Señor, damos gloria a ti, Señor, por todo lo que estás haciendo con nosotros, Señor, y sabemos que aún las mejores cosas están por venir. Así que no te pierdas ningún día el tiempo con Dios, porque yo sé que Dios va a bendecir tu vida, porque Dios algo grande quiere hacer con cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.